resarcir en determinada manera a nuestra compañera del sindicato, que hace 7 años, en octubre el 12 de octubre de hace 7 años, nos acompañó con motivo de una huelga que el comité por aquel entonces convocó en la defensa de un compañero que fue despedido improcedentemente, y bueno, a raíz de aquellos sucesos se convocó una huelga, y el primer día de esa huelga, pues aproximadamente estábamos allí unas 150 personas y bueno, pues llegó la Guardia Civil acompañando a órganos directivos, cargos y otros trabajadores que no participaban de aquella huelga, que curiosamente muchos de ellos, como un hecho excepcional, yo creo, en la historia de la lucha obrera de Cantabria y en pocos sitios del Estado creo que se ha dado una situación así, vinieron a meter horas extras en aquella ocasión. Bueno, fue unas jornadas duras, bastante duras para nosotros como miembros del comité y para los trabajadores que secundamos esa huelga. La compañera y mucha gente por aquel entonces de Torrelavega y de la comarca nos apoyó, y fruto de esa situación que se dio en la puerta de la fábrica, pues la compañera fue denunciada por la Guardia Civil y bueno, pues ha estado 7 años con una losa encima suya, pues, esperando a que se resolviera esta situación que luego comentará José María. Bueno, ni que decir, tenemos que decir que bueno, hace 7 años la situación en Cantabria, como en el resto del Estado, era de represión ante cualquier movilización obrera que tuviese como objetivo defender los derechos de los trabajadores. Nosotros en MOES lo sufrimos en nuestras propias carnes, como lo sufrieron en otras partes del Estado. Ahí quedaron condenas que ya por todos conocidas, ¿no? Que incluso de cárcel para algunos sindicalistas. Y bueno, el objetivo era, después de 7 años, un poco resarcir y también lanzar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de Cantabria, de que es necesario y de que sigue siendo necesario defender los derechos, defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, incluso llevarlo a las últimas consecuencias, que es la huelga, que es el instrumento que nosotros pensamos que tiene un sentido cuando hablamos de defender nuestros derechos, y que desde distintos poderes en los últimos años pues se intenta un poco desprestigiar este instrumento, ¿no? Hacerlo un poco invisible. Nosotros creemos que es un instrumento que está al alcance de los trabajadores, es un derecho reconocido, aunque algunos lo quieran finiquitar, y bueno, ese es el objetivo y ese es el motivo por el que estamos hoy aquí nosotros, para resarcir a nuestra compañera y para dar visión pues eso, a unas situaciones que se dan en el mundo del trabajo y que es necesario que el trabajador siga defendiendo sus derechos. No, el hecho en sí, independientemente de la exigencia o de la condena en primera instancia que se falló a esta compañera, bueno, hablar de unas cuantías de más de 10.000 euros en cuanto a daños, multas, etcétera, y las costas, ¿eh? Todo eso, digamos que es el contenido de la sentencia, aunque se le aplica en la sentencia de instancia, se le aplica un atenuante por la dilación injustificada de la justicia. O sea, que es una de las cuestiones que es fundamental tener claro, que lo que tanto se repite, que la justicia es lenta, pues imaginaros lo que pueda ser para una persona en concreto tener sobre la cabeza esa sentencia y la aplicación de la misma durante 7 años, ¿eh? Los hechos, como ha comentado Víctor, se producen con motivo de una huelga. El año 2011 es paradigmático en el sentido de represión y persecución de piquetes
hubo una huelga general contra la reforma de las pensiones dictada por el gobierno del PP, pero hubo otros muchos conflictos de los cuales, como digo, muchos sindicalistas o simplemente personas que apoyaban o estaban presentes o eran afectados por los conflictos, pues fueron denunciados, en algunos casos, como ha dicho el compañero también, con consecuencias de cárcel incluso. En Cantabria, la propia exsecretaria general de UGT en aquel momento, con motivo de la huelga general, también fue acusada, y en ese caso la audiencia no la absolvió, o sea que terminó siendo condenada. La sentencia, aparte del significado, digamos, político que tiene, que es importante, es también digna de tener en cuenta y de comentar, por cuanto que la audiencia provincial, la sección tercera, echa por tierra todos los argumentos de la sentencia de instancia. Por ejemplo, hechos probados que dice la sentencia de instancia. La acusada, puesta de común acuerdo con otras personas no identificadas y con la intención de producir menoscabo en la propiedad ajena, ocasionó, mediante patadas, rayones, etcétera, daños en 8 vehículos, ella sola. En un momento en que había como entre 100 o 150 personas, no sabemos precisar el número, donde había un cordón de la Guardia Civil a ambos lados para facilitar el paso de los vehículos y, sin embargo, pues como resultado de esa tensión y de esa situación, solamente se acusa a una persona y, como digo, una persona, además, una mujer de 67 años en aquel momento, capaz, como digo, de producir daños en 30 segundos, que duró la entrada rápida de los coches en la fábrica, a 8 vehículos. Vale. Bueno, pues como consecuencia de eso se produce un juicio, una acusación, una denuncia por parte de los supuestamente afectados, dueños de los vehículos, y se convoca después de 5 años el juicio oral, después de la fase de instrucción, con muchas irregularidades. Por ejemplo, no existe atestado de los daños de los coches. No hay facturas de que los coches hayan sido reparados y pagados, por lo tanto, los daños. El perito se limita a decir que los precios que aparecen en los presupuestos, pues sí, son los del mercado, pero ni siquiera puede él comprobar en cada uno de los vehículos si los daños realmente se han producido y cuáles han sido, ¿no? Por otra parte, se salta un principio fundamental de la justicia, que es la unidad de acto. El juicio se celebra en 2 sesiones, de tal manera que los testigos pueden ponerse de acuerdo de una sesión a la siguiente. Todos hemos visto cuando acudimos a un juicio que los testigos quedan fuera, van entrando para que no escuchen lo que ha dicho el anterior y se quedan dentro para no contárselo a los que quedan fuera. Pues en este caso faltan los testigos cualificados precisamente, que eran los de la Guardia Civil, que no justifican su ausencia, y la jueza decide darles una oportunidad y entonces dice, continuamos el juicio dentro de X días. Ese es un principio que viola, la normativa fundamental. Como fundamento de toda la condena está la acusación de que esta persona formó parte de un grupo previamente organizado, aunque a los demás no se les identifica, con la intención de producir daños. Bueno, pues la sentencia de la sentencia de instancia se recurre y al cabo de 2 años después, ha hecho 7 años en el mes de agosto, empieza diciendo que los hechos probados de la sentencia de instancia no se aceptan, los anteriormente reproducidos, que se suprimen y se sustituyen por lo siguiente. Y ahí se dice, entonces, según la audiencia, los hechos reales son que una persona acudió en compañía de sus amigas a las inmediaciones de la fábrica para apoyar la convocatoria de huelga. Después insiste en que de ninguna manera
ha sido probado que esta persona fuese la autora de los supuestos daños que, como digo, no pudieron ser comprobados ni por la Guardia Civil ni por el perito que intervino en la fase de instrucción. No ha quedado acreditado que la acusada, actuando de forma concertada, propinara patadas, rayones a los vehículos. Es que además es impensable que una persona sola, y además de no por ser mujer sino por la edad, que sea capaz de producir esos daños en un lapso de tiempo tan corto como, ya digo, lo que pudo durar la entrada de los vehículos en la fábrica, que no fue más de 30 segundos. La audiencia reconoce la competencia de la jueza de primera instancia de valorar todas las pruebas, que no solamente consisten en documentales, declaraciones de testigos, sino incluso la actitud de los testigos, las posibles contradicciones, etcétera. Todo eso dice que es competencia de la jueza en el juicio oral valorar todo eso, pero al final dice: la juzgadora de instancia ha incurrido en un claro error en su proceso valorativo de todas las pruebas. O sea, de alguna manera es demoledora en cuanto a la revocación de la sentencia. Después hace un análisis de todos los hechos imputados, tener en cuenta que los denunciantes al mismo tiempo actuaban de testigos, otra de las incongruencias de ese juicio. Y entonces pues llega a conclusiones tan claras como que si a las 6 de la mañana solamente un guardia civil oyó golpes, sin embargo todos los coches que fueron afectados a las 6 de la mañana, ninguno tenía golpes sino rayones, por ejemplo. O sea, incongruencias de este tipo. De tal manera que, como consecuencia de todo ello, resalta que ninguno de los denunciantes, que eran conductores de los vehículos implicados, ha podido identificar a ninguna persona que les produjera los daños. Al revés, incluso uno, en la fase de instrucción, atribuye los daños de su vehículo a otra persona que ni es llamada a juicio, ni es denunciada, ni se pide su testimonio o declaración. Bueno, pues a pesar de todo eso, la jueza, después de valorar todo lo que ha visto en el juicio, resuelve que esta persona venía ya premeditadamente organizada con otro grupo para producir los daños. Hay un fundamento jurídico, digamos, establecido en el Código Penal y en la Ley Mordaza, que de alguna manera, si se comprueba que hay un grupo organizado, aunque todos los miembros del grupo no sean identificados, basta con que uno solo sea identificado y se compruebe que forma parte de ese grupo para que se le puedan imputar todos los daños producidos. Teoría por el grupo. En este caso, como digo, tenía que haber sido por un grupo amplio de personas, en todo caso, y no solamente una la que llevó a cabo las acciones. En cuanto a ser coautora, como dice la sentencia de instancia, se tiene que demostrar primero que hay un acuerdo previo en cuanto a la formación de un grupo, que tiene una finalidad establecida y delimitada, que cada uno de los miembros del grupo tiene una función en ese momento para llevar a cabo la acción. Todo eso, según dice la audiencia, y después de visionar la grabación en vídeo que se hizo de todo el juicio, llega a la conclusión de que de ninguna manera se probó o estaba probado que esta persona hubiese sido quien participó en los hechos y produjo esos daños. Como consecuencia de todo eso, dice que las pruebas presentadas en el juicio de ninguna manera pueden desvirtuar la presunción de inocencia que le corresponde a cualquier ciudadano. No se cumplen los requisitos que permitan imputar a una persona cuando no hay prueba suficiente. Prueba alguna, dice, ni de la existencia de decisión conjunta exigida, ni de participación ejecutiva como parte de ese grupo. La Sala, por lo tanto, estima el recurso, debe dictar un pronunciamiento absolutorio por el cual, bueno, el fallo estima íntegramente el recurso,
absuelve a la persona y declara de oficio las costas. Como decíamos al principio, el valor de esta sentencia, independientemente de que es insólita en cuanto a, digamos, el revolcón, entre comillas, que la audiencia ejerce sobre la jueza del juzgado número 4 de lo penal, independientemente de eso, lo que sí tiene una trascendencia importante, aunque hayan pasado los años y hayamos olvidado muchas cosas, etcétera, que detrás de todo esto había unas directrices claras del gobierno del PP entonces, de aplicación de la ley Mordaza con todo el rigor y de pedir a la Fiscalía que encausara a personas que participasen en este tipo de actuaciones, criminalizando en definitiva a todos aquellos trabajadores y trabajadoras o personas que se solidarizan en luchas donde se defienden derechos legítimamente reconocidos por las leyes, etcétera, como son los derechos laborales. En este caso, el trabajador que fue despedido, la empresa ni quiso discutir, puso el dinero, reconociendo que era improcedente el despido, puso el dinero en la magistratura y no quiso entablar ninguna negociación, y motivo por el cual se produjo esta convocatoria de huelga, que por otra parte hay que significar que solamente la apoyaron dentro del comité de empresa los Sindicato Unitario y Uso, y en contra, no solo dentro del comité, sino también en cuanto a la organización de la entrada en fábrica de todos los que nos secundaban la huelga, de comisiones obreras.